Mis queridos hermanos, bienvenidos. Estamos en el programa Conociendo Nuestra Fe a través del canal católico Jesús TV. Fíjense que hoy le he querido poner como nombre a este programa: Dios por caminos torcidos traza renglones derechos. Y es que en realidad, mis queridos hermanos, los grandes testimonios de hoy nacieron de los grandes problemas de ayer. Sí, así es. Fíjense ustedes que le preguntaba yo a un amigo, ¿qué se necesita para que sane una persona que tiene cáncer? Bueno, empezó a decirme un montón de cosas, que si fe, que si confianza en Dios, que si oración, que si esto, y le digo, bueno, pero lo esencial, lo primordial para sanar a una persona que tiene cáncer es que a alguien le dé cáncer. Porque si no hay un enfermo de cáncer, ¿a quién vamos a sanar? Y miren ustedes, que le dé cáncer a alguien no es cosa agradable. Díganmelo a mí cuando nos dieron la noticia de que mi hija Clarita, que en paz descanse, tenía un sarcoma de Ewing en la columna. O sea, pues es una cosa difícil. Sin embargo, fíjense ustedes que a veces nosotros no comprendemos en plenitud el plan de Dios. Y es que nosotros solo vemos hasta la pared. Es decir, nuestra visión es limitada. Yo miro la pared y no sé qué hay o qué está pasando del otro lado de la pared. Y entonces el ámbito de solución de mis problemas está dentro de estas paredes que me rodean. Yo veo las soluciones aquí y ahora, en este momento. Pero Dios ve más allá de la pared. Y muchas veces me imagino que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, que estamos en la angustia de algo, le pedimos algo a Dios y Dios se ríe de nosotros. Y dice, esto es lo que me están pidiendo ahorita y no saben lo que les tengo reservado del otro lado de la pared. Así es que, miren ustedes, se me ocurre esto porque tal vez ustedes recuerdan que hace ya casi 50 años, Guatemala vivió una de las peores tragedias que se han vivido en la historia de nuestro país. El terremoto del 4 de febrero de 1976, que literalmente en medio minuto se trajo al suelo media Guatemala. Quizás sea uno de los terremotos más violentos, no digo solo en nuestro país, en América Latina. Es que miren ustedes, el terremoto afectó desde allá por San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chimaltenango, Guatemala, y pasemos para el otro lado, El Progreso, Zacapa, Chiquimula. Por favor, fue una cosa terrible. Más de 23,000 muertos instantáneamente, más los que quedaron para después. Tantas casas destruidas, tanta desolación. Miren ustedes, quienes vivimos la experiencia del terremoto del 4 de febrero, tenemos, no cabe duda, grabado en nuestra memoria ese instante terrible. Yo vivía en la casa de mis papás, allá en la Avenida Elena, entre 10ª y 11 calle de la zona 3, precisamente atrás del Hospital General San Juan de Dios. Y miren ustedes, literalmente tuvimos que salir de la casa bajo la lluvia de ladrillos. Es que miren, de verdad, y vean ustedes lo que son las cosas. En ese momento en la casa éramos toda la familia. 7 niños entre 0 y 4 años. 3 hijos míos, 3 hijas de mi hermano y el hijo de mi hermana. Todos pequeñitos. A mí me tocó sacar del cuarto a Miriam, mi hija.
Cuando la saqué de la cuna solo oí una cosa que tronó y después me di cuenta que había caído sobre la cuna un televisor que estaba sobre un ropero y había quebrado la cuna en dos. Un segundo más tarde y mi hija no estaría contando el cuento. Y salimos con mi esposa y salimos, miren, en aquella angustia. Fue una noche terrible, una madrugada larguísima. No llegaba el amanecer y nosotros con aquella angustia, eso sí con fe, con esperanza. Cuando entré, me atreví a entrar a la casa para sacar algo porque habíamos salido descalzos y todo lo demás. Y entré al cuarto donde yo vivía y alumbré con una linterna. Me sorprendió ver la imagen de la Virgen de Dolores que me había dejado mi tía Kela a medio cuarto intacta y a la par el escaparate abierto y todo lo que había dentro del escaparate tirado. Pero ella intacta. La saqué y en la capota del carro de mi tío Manuel, ahí la colocamos. Y entonces, increíble, todos los vecinos a las 4 de la mañana, arrodillados, cantando la salve por todos los muertos, porque miren ustedes, empezaron a llegar las camionadas de muertos a la que entonces era la morgue, lo que nosotros le llamábamos el anfiteatro del hospital, ahí cerca de la 9ª calle. Como les cuento, es una experiencia terrible, es una experiencia dolorosa. Solo Dios sabe las lágrimas que derramamos en ese momento. Mi abuelita, que en paz descanse, una mujer fuerte, una mujer trabajadora. La única vez que la vi, pero realmente quebrantada, fue 1 o 2 días después del terremoto, cuando la maquinaria estaba derrumbando lo último que quedaba de las paredes de la casa para dejar prácticamente liso el terreno. Mi abuelita se había salvado de morir en el terremoto porque un día antes se había torcido el pie y la habíamos llevado al hospital, de emergencia del hospital, y el doctor dijo que por aquello de las dudas mejor había que dejarla en observación esa noche. Así es que a ella le agarró el terremoto en el hospital, que si le agarra en la casa no cuenta el cuento. Pero bueno, ella sentada en la banqueta del Hospital General, viendo las máquinas derrumbar lo que quedaba de su casa y las lágrimas corriéndole por las mejillas. Y me decía, hijo, 30 años me costó levantar esta casa para que en 30 segundos me haya quedado en la calle. Esa fue la experiencia en el momento del terremoto. Miren, no me alcanzaría el tiempo de un programa y de quién sabe cuántos más para contarles a ustedes todas las vicisitudes pues, que pasamos durante varios días, porque tuvimos que estar meses viviendo en una champa enfrente del Hospital General mientras lográbamos medio construir una barraca para pasarnos de nuevo al terreno donde había estado la casa. O sea, pues, una experiencia durísima, pero fíjense ustedes lo que es Dios de grande. Si no hubiera sido por el terremoto, que gracias a Dios salimos con vida, yo no tendría casa propia. Mi papá trabajaba en la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia con doña Helen de Lauger. Y entonces se pidió que le dieran material para poder reconstruir la casa, pero la respuesta fue, mire, el material lo está manejando el Comité de Reconstrucción, pero si quiere una casa se la podemos dar. Mi papá pues se sorprendió y le dice, bueno, pues, pero lo único es que yo ya tengo un préstamo que pedí por la APG para reconstruir y no puedo tener dos créditos en el mismo banco.
Y entonces don Luis Fernando Barrios Lossi le dice, don Vicente, yo le estoy dando la casa a usted ponga el nombre de quien usted quiera. Y le da la tarjeta para, vaya con esta tarjeta al Bambi y ahí arreglan para que le den la casa. Cuando mi papá llegó emocionado con nosotros, miren ustedes, fíjense que me dieron esta casa. Pero había un problema, mi papá no la podía poner a su nombre, por lo que les digo, ya tenía un crédito en el Ban Rural, en el Bambi, que después se convirtió en Ban Rural. Mi hermano Gabriel y mi hermana Ana estaban en la cooperativa de vivienda del Ministerio de Agricultura y tampoco podían. Mi hermana Chiqui era menor de edad. Como decía mi mamá, el último mico se ahoga. El único que no tenía ni petate sobre qué caer muerto era yo. Y entonces mi papá me dice, entonces, ¿sabes qué? A tu nombre la voy a poner. Pero eso sí, me dijo, la casa es mía. Ah, pues por supuesto, no hay problema. Y me manda a las oficinas del Bambi. Y voy a las oficinas del Bambi y la primera impresión que tuve, se los confieso, fue negativa. Porque cuando me presenté con la señorita que me dice, ¿tiene usted cuenta aquí en el banco? No, le dije, no tengo cuenta. Pues mire, me dijo, vaya a abrir una, aunque sea con 5 quetzales. Me dijo, porque si no tiene cuenta no le podemos atender. Ahí me bajé, fui pues ahí donde están las cajas y bueno, pues abrí mi cuenta con 5 quetzales. Y regresé. Señorita, le dije, aquí está la cuenta. Ah, vaya, me dijo. Mire, aquí está este expediente. Y me ha dado un gran montón de papeles, ¿verdad? Porque ahí sí me pidieron, yo creo que hasta la fe de bautismo de mi abuelita, ¿verdad? Entonces, mire, cuando yo vi aquello, dije, ay Dios, de aquí que viene yo todo este expediente y en lo que lo revisan y lo demás, la casa me la van a dar el día del juicio a mediodía. ¿Y qué si me dice la señorita? Mire, tiene 6 meses, me dijo, para llenar este expediente. Pero me dijo, usted tiene que ocupar la casa que le corresponde, que es la que está en la 13 Avenida A, 3224 de la zona 7, antes de que termine el mes de mayo, porque si usted no lo ocupa, se la damos a otro. ¡Wow! O sea que de una vez salí ahí, ya con la orden para ir a ocupar la casa. Cuando le conté a mi papá, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, el feliz. Bueno, vamos a ver la casa. Y nos fuimos con mi papá y cuando íbamos en el periférico, a lo lejos se miraban las casitas, muy bonitas, por cierto. Cuando llegamos, no eran casas, eran lotes urbanizados de 6 por 15 metros, con una construcción de una sola habitación. Por cierto, sin la pared de atrás y 1 metro más baja que el nivel del terreno, todo enmontado, todo sucio. Y mi papá cuando vio aquello, a saber qué pasó adentro de él, y me dice, ¿sabes qué? Me dijo, ya que está tu nombre en la casa, mejor que te quede a vos. Imagínese. Y entonces me pasó el problema. ¿Y ahora cómo le hago con mi esposa? ¿Cómo le hago con mi esposa para convencerla a que nos vengamos aquí con 3 muchachitos entre 0 y 4 años? No hay luz, no hay agua, no hay teléfono, la camioneta solo llega hasta la policía, todas las calles estas son de tierra. ¿Qué hacemos? ¿Qué me va a decir? Y entonces decidí llevarme a mi esposa solos, por aquello de las dudas, solos, ¿verdad? Y la llevo y le digo, mire, esto es lo que nos ofrecen. Y ahí les digo sinceramente, me di cuenta del regalo que Dios me había hecho en esa mujer. Mi esposa me dijo, no miremos lo que nos dan, miremos lo que podemos hacer con lo que nos dan. Esto, me dijo, ya barrido y trapeado, se va a ver diferente. Aquí, me dijo, podemos luchar. Y es más, me dijo, estando con usted y con mis hijos, al infierno me voy, me dijo, no digo yo aquí a la Betania. Pues fíjese usted que bendito sea Dios, nos trasladamos.
de esto ya, bueno, ya van a ser 50 años. Ya van a ser 50 años. Y yo le digo una cosa, si algunos de los que nos pasamos para la Betania en aquel tiempo y ya fallecieron, resucitar en este momento, yo le digo que tal vez se volvería a morir del susto de ver en qué se ha transformado ese lugar. Mire, ahora olvídese, estamos prácticamente en el centro. A pie estoy a 10 minutos del Parque Central, a 20 minutos del Parque Central. Como ahora construyeron el Puente del Naranjo, ahora tengo a la mano centros comerciales, bueno, y en la propia colonia, mire, de todo hay banco, bueno, ¿para qué le digo? O sea, 50 años después yo me doy cuenta de que Dios por caminos torcidos hace renglones derechos. En la Sagrada Escritura hay un ejemplo muy especial que quiero compartir con ustedes. En el Evangelio según San Juan, precisamente, se narra en el capítulo 11 el más grande de los milagros de Jesús, la vuelta a la vida de Lázaro. Pero no quiero hablar hoy de Lázaro, quiero hablar de la familia de Lázaro. ¿Qué fue lo que vivieron Marta y María? Si usted recuerda, ya hace la lectura, aquí dice, había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblecito de María y de su hermana Marta. María era la que ungió con perfume al Señor y le enjugó los pies con sus cabellos, y su hermano estaba enfermo. Las hermanas mandaron a decirle al Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Jesús, al enterarse, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para que resplandezca la gloria de Dios y la gloria del Hijo de Dios. Jesús era muy amigo de María, de Marta y de Lázaro. Y aunque supo que estaba enfermo, se entretuvo aún algunos días donde estaba. Solo entonces les dijo a los discípulos, vamos a Judea. Los discípulos le dijeron, maestro, hace poco te querían apedrear allá los judíos, ¿qué vas a ir a hacer allá? Y entonces el Señor va a Betania. Cuando llega, Lázaro tenía 4 días de estar enterrado, no muerto, porque a uno no lo entierran en el momento en que muere. ¿Cuánto tiempo tenía de muerto? Casi una semana. Ahora, aquí miren ustedes, aquí es donde quiero que veamos la vivencia de estas dos hermanas. Primero, vieron a su hermano enfermo. Segundo, acudieron a Jesús. Diríamos nosotros ahora, oraron pues, ¿verdad? Pusieron las cosas en manos de Dios. ¿Y qué vieron? Que Lázaro no solo se enfermó, sino que se puso grave. Que no solo se puso grave, sino que entró en agonía. Y que no solo entró en agonía, sino se murió y hubo necesidad de enterrarlo. Eso fue lo que vieron las hermanas. No sé por qué se me viene a la mente aquel juego infantil que hacíamos nosotros cuando jugábamos, vamos a la huerta del Toro Toronjil, ¿verdad? Y preguntábamos cómo amaneció la ranita y empezaban a decirnos que enferma y no sé qué, y en cama y engusanada al fin, ¿verdad? Y nos perseguían. Eso fue lo que vivieron Marta y María. Imagínense ustedes qué terrible. ¿Qué pensarían en ese momento? ¿Para qué le mandamos avisar a Jesús? Y cuando Jesús se presenta 4 días después de ¿cómo se llama? De enterrado el muerto, vean
si yo hubiera sido tal vez Marta o María, ¿quién sabe qué le hubiera dicho a Jesús? Y a estas horas venís, que no te mandamos avisar a tiempo. Ahora, ¿para qué? Ya tiene 4 días de estar enterrado. Nosotros esperábamos que nos ayudaras en el momento en que mi hermano estaba enfermo. Y hubieran tenido toda la razón del mundo. Afortunadamente Marta era una mujer de mucha fe y le dice: Señor, si hubieras estado aquí de nada, no hubiera muerto mi hermano, pero sin embargo yo sé que Dios te concederá aquello que tú le pidas. Qué fe la de esa mujer. Su hermano 4 días de enterrado, pero todavía esperaba que Dios hiciera un milagro en ella. Y Jesús pues realiza ese milagro que sorprende a todo mundo. Ahora entendamos el asunto desde la perspectiva de Jesús. Porque aquí prácticamente Jesús está quedando como el villano de la película, pues, ¿verdad? Sin embargo, lo que pasa es que había un plan en él. Ya lo leímos. Esta enfermedad no es de muerte, es para que se muestre la gloria del Hijo de Dios. Y resulta que Jesús quería mostrar su gloria, pero quería mostrarla bien mostrada, pues. Es decir, no se trataba de hacer un milagrito. Se trataba de hacer un milagro que pudiera conmover a la gente y hacer que cada quien tomara su partido, o con él o contra él. Y entonces Jesús, fíjense ustedes, Jesús hubiera podido curar a Lázaro a distancia. Cuando le llegaron a decir, igual que hizo con el criado del centurión, hubiera dicho, bueno, que se sane, y se sana. Pero entonces, ¿cómo hubieran sabido que era por un milagro de Jesús? O pudo haber llegado y lo hubiera sanado mientras estaba enfermo. Pero de repente hubieran dicho, esas fueron las medicinas que le hicieron buen efecto, ¿verdad? O de repente hubiera llegado cuando acababa de morir y lo hubiera despertado. De repente ni muerto estaba, ¿verdad? Jesús quería resucitar un muerto que estuviera bien muerto. Y para estar bien muerto, 4 días en el sepulcro, no podían decir que se estaba haciendo, pues. Entonces Jesús se glorifica ahí. Muchas veces, mis amados hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo. Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Dios quiere mostrar su poder. Y entre más grande el problema, más grande el milagro. Y entonces a veces nosotros tenemos que pasar por ese periodo difícil, por ese periodo de prueba, antes de poder proclamar la grandeza de la misericordia y del amor de Dios. Por eso quise ponerle a este programa, Dios por caminos torcidos hace renglones derechos. Acordándome del terremoto, acordándome de Lázaro, de Marta y María, yo quiero decirle a usted, hermano, a usted que me está viendo ahora, que tal vez está pasando por un momento duro, por un momento difícil, por un momento de angustia. Hermano, Dios por caminos torcidos traza renglones derechos. Tenga fe, tenga confianza, entréguele al Señor su problema y tenga la seguridad de que el Señor va a hacer lo mejor para usted, lo mejor para las personas que usted ama. Yo puedo darle testimonio de eso. Vea usted, ahora a 50 años digo yo, bueno, bendito terremoto, porque si no hubiera habido terremoto, no hubieran habido programas de vivienda, no me hubieran dado la casa. Bueno, quién sabe cómo estaría ahora. Así es que, mis amados hermanos, que esto quede en nuestro corazón, que esto quede en nuestra mente para reconocer la grandeza, el poder y la misericordia de nuestro buen Dios, que nunca, fíjese bien, nunca nos abandona y que mira más allá de la pared y quizás en un momento de angustia
Él está diciendo, bueno, tiene que pasar por esta tribulación, pero ya vendrá el momento de proclamar su grandeza y su poder y de hacer patentes los milagros del Señor. Que así sea, mis queridos hermanos. Oremos y pongamos en las manos del Señor nuestra vida y confiemos en su poder, en su gracia y en su misericordia. No perdamos la esperanza.